Los investigadores rastrearon el origen de 3I Atlas. Lo que encontraron es aterrador. Por décadas, los astrónomos han buscado respuestas en el cielo, pero ninguna pregunta había sido tan inquietante como la que surgió cuando comenzaron a rastrear la trayectoria del objeto interestelar conocido como 3I Atlas. Al principio, parecía solo otro visitante cósmico, un trozo de hielo y polvo perdido entre las estrellas. Pero cuando los cálculos orbitales señalaron su punto de origen, algo cambió. Todas las trayectorias apuntaban al mismo lugar misterioso, la constelación de Sagitario, la misma región del cielo de donde, en 1977, llegó el legendario Señal WOW, aquel pulso de radio que todavía hoy nadie ha podido explicar del todo. Los científicos no podían creer la coincidencia. Dos eventos separados por casi medio siglo, ambos vinculados a la misma dirección del espacio. Algunos lo llamaron azar, otros, una llamada de atención del cosmos. Lo cierto es que los números no mienten. El 3I Atlas no se comporta como un cometa cualquiera. Su velocidad, su ángulo de entrada y su composición química desafían las leyes que conocemos. Y mientras el objeto se acerca lentamente al Sol, los datos se vuelven aún más inquietantes. La posibilidad de que su origen esté conectado a algo más que un fenómeno natural ha abierto una nueva línea de investigación, una que mezcla ciencia, historia y un toque de misterio que pocos se atreven a explorar. Quizás el 3I Atlas no vino solo para pasar. Quizás vino para recordarnos algo que olvidamos mirar entre las estrellas. ¿Sabías que el objeto más misterioso jamás detectado en nuestro sistema solar podría venir del mismo lugar que el famoso Señal WOW? En este video, exploraremos el enigma detrás del 3I Atlas, un visitante interestelar que ha puesto a los científicos de todo el mundo a revisar sus modelos, sus datos y hasta sus certezas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿México, Argentina, España o quizás desde otro rincón del planeta? Y si te apasiona la astronomía tanto como a nosotros, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el universo. El 3I Atlas fue detectado en febrero de 2025 por el sistema Atlas en Hawái, pero lo que parecía un hallazgo rutinario pronto se convirtió en un rompecabezas cósmico. Su brillo aumentó más de 800% en solo unos meses. Su cola se extendió millones de kilómetros y sus emisiones químicas no coinciden con ningún cometa conocido. Al rastrear su origen, los astrónomos descubrieron que su trayectoria no apunta a una estrella vecina, sino hacia una región densa y enigmática, el corazón de la constelación de Sagitario, donde nuestra galaxia oculta sus secretos más profundos. Esa coincidencia encendió todas las alarmas. ¿Podría el 3I Atlas tener una conexión con el WOW? ¿O estamos ante la evidencia de un fenómeno cósmico que aún no comprendemos del todo? El seguimiento del 3I Atlas comenzó como una simple tarea de rutina: calcular la órbita de un objeto recién descubierto que cruzaba el sistema solar. Pero a medida que los astrónomos ingresaban los datos en los modelos computacionales, algo inusual empezó a aparecer. Los números no cerraban. La curva de su trayectoria no se ajustaba a las leyes gravitacionales esperadas si el cuerpo proviniera de una estrella cercana. Los algoritmos del observatorio Pan-STARRS, el sistema Atlas y otros telescopios de seguimiento en Chile, Hawái y Europa mostraban el mismo resultado. El objeto no tenía una estrella madre reconocible. Su camino venía de un punto del espacio donde el vacío domina y la densidad estelar se multiplica: la constelación de Sagitario. En un principio, muchos pensaron que era una simple coincidencia. Después de todo, Sagitario es una de las regiones más densas del cielo, un área donde el centro galáctico brilla oculto por nubes de polvo. Pero cuando los astrónomos compararon el ángulo de aproximación del 3I Atlas con el registro histórico del famoso Señal WOW,
y detectado el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear en Ohio. El asombro fue inmediato. El objeto interestelar parecía provenir del mismo cuadrante del cielo de donde surgió aquella misteriosa explosión de radio que duró exactamente 72 segundos. En aquel entonces, el astrónomo Jerry Ehman había marcado el registro con la palabra «wow», al notar la intensidad del pulso, que coincidía con la frecuencia del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. Esa frecuencia, 1420 MHz, fue elegida por los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, como un canal universal que cualquier civilización tecnológica podría reconocer. El hecho de que el 3I Atlas compartiera esa misma dirección en el cielo hizo que algunos investigadores volvieran a revisar datos olvidados de hace casi medio siglo. Las coordenadas coincidían dentro del margen de error. La región exacta donde el Big Ear había apuntado cuando captó el WOW corresponde a una zona entre las estrellas Chi Sagittarii y Tau Sagittarii, una franja repleta de radiación y actividad galáctica. El 3I Atlas, según los cálculos actuales, ingresó al sistema solar desde una inclinación muy similar. Esa correlación, aunque no prueba una conexión directa, resultó tan precisa que muchos la describieron como una resonancia estadística improbable. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar que hasta ahora solo 3 objetos interestelares han sido confirmados: Oumuamua, 2017, 2I Borisov, 2019, y ahora 3I Atlas, 2025. Cada uno de ellos mostró comportamientos extraños, pero el 3I Atlas supera a todos por su nivel de actividad y por la claridad con que se pudo trazar su camino hacia atrás. Los astrónomos usaron los datos del Minor Planet Center, integrando observaciones de más de 40 observatorios y cámaras automatizadas en todo el planeta. El resultado fue un mapa tridimensional que mostraba su trayecto extendiéndose miles de años luz en dirección a Sagitario. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo de dónde venía, sino cómo venía. El objeto entró con una velocidad hiperbólica cercana a los 26 kilómetros por segundo, una velocidad suficiente para escapar de la gravedad del Sol y no volver jamás. Esa velocidad es coherente con cuerpos expulsados por interacciones gravitacionales violentas, como los que ocurren en sistemas binarios o en las cercanías de agujeros negros. Y justamente, en la dirección de Sagitario se encuentra Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. Sin embargo, ningún modelo gravitacional logró conectar el 3I Atlas directamente con el centro galáctico. Su origen parece más cercano, aunque aún interestelar. El problema es que no existe una estrella conocida en el punto exacto de donde su trayectoria parece empezar. Eso desconcertó a los equipos del Jet Propulsion Laboratory, JPL, y del European Southern Observatory, ESO, que cruzaron catálogos estelares buscando coincidencias. Nada. Ni una enana roja, ni una estrella moribunda, ni un sistema binario activo. Esa ausencia llevó a algunos científicos a plantear 2 escenarios posibles, ambos igualmente desconcertantes. Primero, que el 3I Atlas sea un fragmento extremadamente antiguo, expulsado hace millones o incluso miles de millones de años, tanto que su estrella de origen ya no exista. En ese caso, sería un mensajero fósil de una era remota, viajando por el vacío desde antes de que el Sol siquiera se formara. La segunda posibilidad, aunque más controversial, es que su trayectoria no sea completamente natural. Algunos investigadores del Instituto SETI y del Instituto Max Planck de Astronomía admitieron que, en teoría, un objeto con movimiento artificial podría mantener un rumbo estable durante miles de años, si fue diseñado con precisión. Pero, incluso los más escépticos reconocen que el comportamiento del 3I Atlas es inusualmente estable.
Su rotación, su brillo y su eje de inclinación no muestran la variabilidad típica de un cometa irregular. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su espectrómetro NIRSPEC hacia él, detectó una firma química dominada por dióxido de carbono, con poca agua y un brillo verdoso causado por el cianógeno. Esa combinación química no es común en cometas de nuestro sistema. La coincidencia con Sagitario solo añadió más preguntas. ¿Por qué esa región del cielo parece ser una fuente recurrente de anomalías? Además del WOW y del 3I Atlas, varias señales de radio breves, llamadas FRBs, Fast Radio Bursts, también se han detectado en esa dirección en los últimos años. Aunque la mayoría tienen explicaciones naturales, el patrón sigue llamando la atención. Para los astrónomos, lo más aterrador no es pensar en teorías extraordinarias, sino en la posibilidad de que el universo esté mucho más interconectado de lo que suponemos, que fenómenos separados por décadas y distancias inimaginables puedan compartir una raíz común, una mecánica galáctica que todavía no comprendemos. Mientras tanto, el 3I Atlas sigue su curso. Cada noche, telescopios en Chile, España y Hawái registran su posición con precisión milimétrica. Los datos son enviados a bases públicas de la NASA y la ESA, aunque algunos fragmentos de información permanecen bajo revisión por inconsistencias numéricas. En un informe preliminar filtrado en agosto de 2025, se menciona que la variación de brillo del 3I Atlas parece seguir un patrón repetitivo cada 17 horas, como si girara sobre sí mismo con una sincronía casi perfecta. Esa regularidad intriga a los astrofísicos porque los cometas suelen rotar de manera caótica, con periodos irregulares debido a las expulsiones de gas y polvo. En cambio, el 3I Atlas mantiene un ritmo constante, como si algo equilibrara su rotación. Algunos lo atribuyen a su forma alargada, otros a su baja densidad, pero los datos aún no son concluyentes. Lo que sí está claro es que este objeto no solo es el más activo jamás visto de origen interestelar, sino también el más preciso en su comportamiento dinámico. Y esa precisión, cuando se rastrea su camino hacia el pasado, siempre termina apuntando hacia el mismo lugar, Sagitario. Allí donde el Big Ear escuchó una voz fugaz hace casi 50 años. Allí donde el corazón de la galaxia late bajo un velo de polvo. Allí donde quizás comenzó todo este misterio. Los investigadores continúan calculando, midiendo, comparando, pero cada nuevo dato parece reforzar la misma conclusión. El 3I Atlas no es un cometa común. Su historia, grabada en su órbita, podría ser una de las más antiguas jamás contadas por el cosmos. Y si el universo realmente guarda mensajes en sus trayectorias, este podría ser uno de ellos. Rastrear el origen de un objeto interestelar no es tan sencillo como mirar al cielo y seguir una línea. Es un proceso meticuloso, casi detectivesco, donde cada dato, cada coordenada, cada variación de brillo, cada desviación mínima en la trayectoria se convierte en una pista. Los astrónomos lo llaman análisis forense orbital, y es la herramienta principal para reconstruir la historia de un visitante cósmico. En el caso del 3I Atlas, este proceso reveló una serie de patrones que desconcertaron incluso a los más experimentados. Todo comenzó con los registros fotométricos iniciales. Las primeras imágenes del objeto, tomadas por el sistema Atlas en Hawái y confirmadas por el telescopio Subaru, mostraban una velocidad inusual y un ángulo de entrada que no coincidía con las rutas típicas de los cometas del sistema solar. Los cálculos preliminares indicaban una órbita hiperbólica, lo que significa que su velocidad es suficiente para escapar de la influencia del Sol y que, por lo tanto, no volverá jamás. Sin embargo, el margen de error era tan pequeño que los astrónomos tuvieron que revisar varias veces sus modelos antes de aceptar los resultados. A partir de ahí comenzó una investigación internacional. Observatorios en España, Chile, Sudáfrica y Australia
unieron fuerzas para medir con precisión el desplazamiento del 3I Atlas noche tras noche. Usando técnicas de astrometría diferencial, lograron reconstruir un mapa tridimensional de su movimiento a través del espacio interplanetario. Cada punto de datos se comparó con los modelos gravitacionales del JPL, que simulan las influencias del Sol, los planetas y otros cuerpos menores. El resultado fue inequívoco. La trayectoria del 3I Atlas no puede explicarse únicamente por la gravedad. Esa conclusión, por supuesto, encendió las alarmas. En ciencia, afirmar que algo no se comporta de acuerdo con las leyes conocidas exige una verificación exhaustiva. Los astrónomos revisaron la posibilidad de errores instrumentales, interferencias atmosféricas, incluso sesgos algorítmicos. Pero los resultados se mantuvieron consistentes. El 3I Atlas parece haber sido acelerado por una fuerza adicional antes de entrar en el sistema solar. Esa aceleración no gravitacional no es nueva. En 2018, el objeto interestelar Oumuamua mostró un comportamiento similar, una ligera variación en su velocidad que no podía atribuirse a chorros de gas ni a reacciones químicas comunes en cometas. En aquel momento, algunos científicos, entre ellos Avi Loeb, de Harvard, sugirieron que podría tratarse de una vela solar o de un fragmento artificial. La comunidad científica se dividió, pero el debate dejó una lección: no descartar de inmediato lo improbable. En el caso del 3I Atlas, la magnitud de la aceleración es menor, pero su consistencia temporal la hace más intrigante. Las mediciones del telescopio, las cumbres y del Gran Telescopio de Canarias muestran que el cambio en su velocidad ocurrió de manera gradual, no explosiva, lo que sugiere un proceso continuo más que un evento puntual. Eso implica que el objeto podría tener una estructura interna capaz de liberar energía o reflejar radiación de forma sostenida. El análisis forense orbital permitió además reconstruir su pasado, mediante simulaciones inversas, haciendo retroceder digitalmente su trayectoria en el tiempo. Los investigadores rastrearon su punto de origen aproximado. Los modelos, ejecutados en el supercomputador del Max Planck Institute, indicaron una dirección convergente, el brazo interior de la Vía Láctea, hacia la constelación de Sagitario. Pero lo más curioso fue que la simulación mostró una trayectoria extremadamente estable durante millones de años, algo que no se observa en cuerpos naturales expulsados por colisiones. La estabilidad de la órbita sugiere dos posibilidades. La primera, que el 3I Atlas es antiquísimo, tan viejo que su órbita se ha suavizado por eones de movimiento a través del medio interestelar. La segunda, más desconcertante, que su curso fue ajustado o mantenido en el tiempo por algún mecanismo que evitó las perturbaciones típicas. En ambos escenarios, el resultado es el mismo: un objeto que desafía nuestras expectativas. Los científicos del Observatorio Europeo Austral comenzaron entonces a estudiar su posible origen físico. ¿Podría provenir de una nube molecular disuelta hace miles de millones de años? ¿O de un sistema estelar que ya no existe? Usando datos del satélite Gaia de la ESA, que mapea con precisión las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, compararon la dirección del 3I Atlas con estrellas que pasaron cerca del Sol en los últimos 10 millones de años. No encontraron ninguna coincidencia. Ninguna estrella conocida podría haberlo lanzado en nuestra dirección. Esto llevó a un problema teórico importante. Si el 3I Atlas no viene de una estrella visible, ¿de dónde viene exactamente? En astronomía, casi todos los objetos interestelares conocidos se pueden asociar con sistemas estelares activos. Este no. Y eso significa que su punto de partida puede encontrarse fuera del rango observable. O peor aún, que su origen es tan antiguo que las estrellas responsables ya se extinguieron. Para los astrofísicos, esa idea es fascinante. Significa que el 3I Atlas podría ser una reliquia del amanecer galáctico, un fragmento de los primeros sistemas planetarios formados después del Big Bang.
Si eso es cierto, su estudio ofrecería una ventana directa al pasado de la Vía Láctea. Los análisis espectrales realizados con el James Webb Space Telescope, JWST, comienzan a confirmarlo. La proporción entre dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua en su coma es diferente de la observada en cometas modernos. Esa química sugiere que se formó en un entorno extremadamente frío y antiguo, quizá en la periferia de una nube primordial. Sin embargo, otros datos complican esa explicación. El brillo del 3I Atlas varía de manera regular, como si reflejara la luz solar sobre superficies planas. Esa regularidad ha sido descrita como demasiado perfecta por algunos investigadores. El astrónomo italiano Marco Micheli, del ESA's Near Earth Object Coordination Center, escribió en un informe técnico: si fuera un fragmento irregular de roca o hielo, esperaríamos una modulación más caótica. Lo que observamos es sorprendentemente estable. Esta estabilidad llevó a algunos equipos a reabrir la vieja hipótesis de trayectorias artificiales, no porque crean en naves espaciales ocultas, sino porque la dinámica orbital del 3I Atlas se asemeja a la de objetos calibrados con precisión. Una de las teorías físicas más conservadoras sugiere que podría tratarse de una cápsula interestelar natural, un bloque compacto de materiales resistentes que sobrevivió a miles de colisiones y perturbaciones. Pero en el lenguaje popular, el tema se volvió inevitable. ¿Y si algo o alguien hubiera ajustado su camino hace eones? El análisis forense no puede responder a esa pregunta, pero sí muestra un hecho innegable. La dirección y la coherencia del 3I Atlas son excepcionales. Los astrónomos han reconstruido su trayectoria con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Y todos los caminos, sin excepción, apuntan a Sagitario. La coincidencia con el WOW no demuestra conexión alguna, pero el paralelismo histórico ha encendido la imaginación del público y la curiosidad de la comunidad científica. Hoy, mientras continúa acercándose a su perihelio, el 3I Atlas sigue siendo observado por una red de telescopios distribuidos en los dos hemisferios. Cada noche, los datos alimentan los modelos orbitales del JPL, que confirman una cosa: su curso permanece inalterado. No hay desviaciones notables, no hay cambios inesperados de brillo, no hay evidencia de que esté fragmentándose. Para un cometa activo, eso ya es un misterio en sí mismo. El universo tiene una manera peculiar de repetir sus enigmas. En 1977, un radiotelescopio detectó un susurro fugaz en la misma dirección. Hoy, un objeto de otro sistema estelar recorre el mismo camino, silencioso pero luminoso. En ambos casos, lo único que podemos hacer es escuchar, observar y seguir las pistas que el cosmos deja a su paso. Quizá eso sea lo que hace al 3I Atlas tan perturbador. No lo que sabemos, sino lo que todavía no podemos explicar. Para entender por qué el hecho de que el 3I Atlas provenga de la constelación de Sagitario ha causado tanto asombro entre los científicos, hay que mirar con atención qué representa realmente esa región del cielo. Sagitario no es solo un conjunto de estrellas brillantes con forma de arco o centauro. Es el corazón de nuestra galaxia, el punto hacia el cual gira todo el disco de la Vía Láctea. En esa dirección, a unos 26.000 años luz de nosotros, se encuentra Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Y alrededor de ese núcleo se extiende una zona tan densa en materia, radiación y energía que muchos la llaman el hub galáctico, la encrucijada cósmica donde confluyen miles de órbitas estelares. Desde la Tierra, Sagitario se oculta parcialmente tras cortinas de polvo interestelar que bloquean la luz visible, pero los telescopios infrarrojos y de radio nos han permitido observarlo con precisión. Allí, el espacio es todo menos tranquilo. Los cúmulos estelares giran a velocidades vertiginosas. Las ondas de choque del gas se entrelazan
y la radiación de rayos X y gamma forma un entramado que parece pulsar como un corazón vivo. Para los astrónomos, es una región de caos creativo, donde nacen y mueren estrellas constantemente. Ahora bien, cuando los modelos orbitales del 3I Atlas apuntaron hacia esa misma dirección, el dato adquirió un peso simbólico y científico innegable. La coincidencia con el señal WOW de 1977, que también procedía de Sagitario, no es algo que se tome a la ligera. Aunque nadie sugiere una conexión directa sin pruebas, los patrones son difíciles de ignorar. En la historia de la astronomía moderna, pocos sectores del cielo han producido tantas anomalías detectables. La llamada vecindad de Sagitario no es un lugar en el sentido estricto, sino una zona de alta densidad galáctica. Contiene decenas de cúmulos globulares, nubes moleculares masivas y regiones de formación estelar, como la nebulosa de la Laguna y la Trífida. Es también una autopista gravitacional. Las fuerzas del centro galáctico alteran las trayectorias de los objetos que cruzan cerca, creando rutas naturales que podrían conectar distintos brazos espirales. Si existieran civilizaciones avanzadas que usaran la dinámica gravitacional como medio de viaje interestelar, una idea aún hipotética pero discutida en astrofísica, Sagitario sería un punto de tránsito lógico. Los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, compararon los vectores de movimiento del 3I Atlas con los de otros objetos interestelares detectados y notaron una coincidencia llamativa. Muchos parecen provenir de sectores próximos al plano galáctico, donde la densidad de materia es mayor. Sagitario se encuentra justo en esa franja. No significa que haya una intención detrás, pero sí sugiere que la mecánica natural de la galaxia favorece esos caminos. Los cometas o fragmentos expulsados de sistemas estelares tienden a seguir trayectorias que terminan convergiendo en regiones como esa. Sin embargo, hay algo más. Desde hace décadas, los radiotelescopios de Arecibo, Green Bank y más recientemente FAST en China han registrado emisiones de radio inexplicables en la dirección de Sagitario. La mayoría se deben a púlsares o estallidos de rayos gamma, pero algunas señales breves, no repetitivas, continúan sin explicación. En el contexto del 3I Atlas, estas coincidencias reavivan una pregunta antigua. ¿Por qué tantas anomalías parecen venir del mismo sector? El físico francés François Rivière lo expresó en una conferencia del CNRS en 2024. Si el centro de la galaxia fuera un corazón, Sagitario sería su pulso. Allí se originan las vibraciones que sentimos en nuestros instrumentos, desde los neutrinos hasta los rayos cósmicos. La comparación no es exagerada. Sagitario A libera erupciones de radiación cada pocas horas, y su influencia gravitacional afecta incluso a las órbitas de estrellas cercanas como S2 y S416, que completan un giro en apenas unos años. Este dinamismo genera un entorno energético extremo, capaz de acelerar partículas a velocidades relativistas y expulsarlas a enormes distancias. Por eso algunos astrofísicos sospechan que el 3I Atlas podría haber sido empujado por un evento de este tipo. Pero hay una paradoja. Si el objeto hubiera sido expulsado directamente desde la vecindad de Sagitario A, debería moverse mucho más rápido, quizá al doble de su velocidad actual. La discrepancia sugiere que no proviene del núcleo mismo, sino de una región más externa, tal vez una nube de escombros orbitando el centro galáctico. Esas nubes, ricas en hielo, polvo y metales pesados, podrían ser los restos de antiguos sistemas planetarios destruidos por la gravedad del agujero negro. Esa posibilidad llevó a un nuevo enfoque: estudiar la composición del 3I Atlas como pista de su origen. Si los datos del James Webb muestran un alto contenido de dióxido de carbono y poco de agua, podría tratarse de material formado en un entorno más caliente o expuesto a radiación intensa.
justo lo que se esperaría cerca del centro galáctico. Los químicos planetarios del Southwest Research Institute recalcaron que los cometas de nuestra región solar, formados en las frías afueras del sistema, son ricos en agua congelada. En cambio, un objeto con menos agua sugiere una formación más cercana a una fuente energética potente. A medida que los estudios avanzaron, la hipótesis de Sagitario se consolidó. El 3I Atlas no parece venir de una estrella aislada, sino de una región galácticamente activa, donde la materia se recicla y los objetos son expulsados por turbulencias gravitacionales. La coincidencia con el WOW se vuelve, al menos, poéticamente sugestiva. Ambos fenómenos parecen ecos de una misma zona que el ser humano apenas empieza a comprender. Los medios de comunicación, como era de esperarse, comenzaron a especular. Algunos titulares hablaban de un portal galáctico, otros de la dirección de los mensajeros interestelares. Pero los científicos han sido claros. Lo que fascina no es una teoría fantástica, sino la repetición estadística. Demasiadas señales, objetos y eventos apuntan hacia el mismo lugar. Es como si la naturaleza tuviera preferencia por enviar sus mensajes a través de un mismo canal. Desde el punto de vista puramente físico, eso tiene sentido. La estructura de la Vía Láctea actúa como una red de autopistas cósmicas donde la gravedad del centro canaliza objetos y energía. En ese contexto, Sagitario sería un nodo principal. Si comparamos la galaxia con una red de transporte, el Sol estaría en una periferia tranquila, mientras que Sagitario sería una estación central, donde el tráfico nunca se detiene. Pero la idea de que el 3I Atlas haya viajado desde esa estación central despierta otra pregunta profunda. ¿Qué tan antigua es su historia? Los cálculos dinámicos indican que podría haber cruzado el espacio interestelar durante millones de años, quizá desde antes de que existieran los primeros humanos. En ese tiempo, la galaxia misma ha cambiado de forma. Brazos espirales se han desplazado, cúmulos han nacido y muerto. Y sin embargo, el objeto mantiene un curso tan preciso que parece haber sido trazado con regla. Esa precisión en la dirección de Sagitario es lo que algunos astrónomos llaman coincidencia imposible, no porque desafíe la física, sino porque estadísticamente es muy poco probable. De los miles de millones de direcciones posibles en el espacio, el hecho de que tanto el WOW como el 3I Atlas coincidan en la misma región deja un eco en la imaginación científica. La vecindad de Sagitario se ha convertido, así, en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que el universo no distribuye sus misterios de manera uniforme. Algunos lugares concentran demasiadas preguntas, y aunque la ciencia evita las interpretaciones románticas, los hechos siguen siendo los mismos. El 3I Atlas, el WOW, los estallidos rápidos de radio, las nubes de alta energía, todos apuntan al mismo horizonte, el del centro de la galaxia. Quizá no sea coincidencia. Quizá Sagitario no solo sea el corazón de la Vía Láctea, sino también su voz más antigua, hablando a través del tiempo y el espacio. El 15 de agosto de 1977, a las 23:16 hora local de Ohio, un radiotelescopio gigante llamado Big Air captó una señal que cambiaría para siempre la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Aquella noche, el astrónomo Jerry Ehman revisaba las lecturas cuando observó una secuencia anómala, una columna de números y letras con un pico inusual de intensidad. Asombrado, rodeó los caracteres con un círculo rojo y escribió al lado una exclamación que se volvería legendaria. ¡Wow! La señal, que duró exactamente 72 segundos, tenía una característica crucial. Coincidía casi a la perfección con la frecuencia del hidrógeno neutro, 1420 o 456 mmHz, considerada por los científicos del programa SETI como el canal más probable que una civilización avanzada
usaría para comunicarse. El hidrógeno, siendo el elemento más abundante del universo, serviría como un lenguaje universal para llamar la atención de cualquier especie tecnológica. Y, como si fuera una broma cósmica, la señal llegó precisamente desde la constelación de Sagitario. Durante semanas, Ehman y sus colegas intentaron volver a detectarla. Apuntaron el telescopio al mismo punto una y otra vez, pero la señal nunca volvió. No había ruido terrestre, ni interferencia de satélite, ni eco de radar. Era un fenómeno único. Con el tiempo, algunos lo consideraron un error, otros un misterio sin resolver. Sin embargo, medio siglo después, el nombre ¡Wow! Sigue siendo sinónimo de contacto no explicado. Ahora, en 2025, algo curioso sucede. El objeto interestelar 3I Atlas, rastreado desde febrero por docenas de observatorios, también proviene de esa misma región del cielo. La coincidencia es tan improbable que ha obligado a los científicos a revisar archivos antiguos, buscando conexiones entre eventos aparentemente separados por el tiempo, pero alineados en el espacio. Y hay más. Apenas 5 días después del 720. ¡Wow! El 20 de agosto de 1977, la NASA lanzó la sonda Voyager 2, una de las misiones más ambiciosas en la historia de la exploración espacial. Su objetivo era recorrer los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y luego continuar hacia el espacio interestelar. La trayectoria elegida para la Voyager 2, calculada por computadora durante años, apuntaba precisamente hacia la dirección de Sagitario. Nadie lo pensó demasiado en ese momento. Era simplemente la mejor ruta para aprovechar la alineación planetaria de finales de los 70. Pero hoy, visto en retrospectiva, la coincidencia resulta asombrosa. 2 eventos separados por días, ambos relacionados con Sagitario. Uno enviando un mensaje humano al cosmos, otro recibiendo un susurro desde el vacío. Algunos astrónomos lo han descrito como una simetría cósmica, una especie de diálogo inadvertido entre la humanidad y el universo. Una respuesta adelantada o retrasada, dependiendo de cómo se mire el tiempo. La Voyager 2, como se sabe, lleva consigo un disco de oro con sonidos, imágenes y saludos de la Tierra. Un mensaje diseñado por un equipo liderado por Carl Sagan. Entre las grabaciones hay saludos en 55 idiomas, el sonido del viento, del mar, del corazón humano. Y mientras esa nave viaja lentamente hacia el espacio interestelar, el 3I Atlas recorre el camino inverso. Llega desde las profundidades, desde la misma dirección que la Voyager sigue. Es como si, en un gigantesco tablero cósmico, 2 piezas se movieran hacia encontrarse a través del tiempo. Por supuesto, la ciencia no busca simbolismos, pero el paralelismo temporal es tan peculiar que incluso investigadores serios, como Karen Mitch de la Universidad de Hawái y Avi Loeb del Centro de Astrofísica de Harvard, han reconocido públicamente lo extraño del patrón. La estadística no prohíbe coincidencias, dijo Loeb, pero cuando la historia se repite en el mismo punto del cielo, vale la pena mirar 2 veces. Los cálculos orbitales muestran que, si el 3I Atlas hubiera pasado cerca del sistema solar hace 48 años, su punto de entrada habría estado casi alineado con la dirección del Big Ear cuando detectó el ¡Wow! Esa precisión angular, aunque no prueba relación causal, es suficiente para que los investigadores del Instituto SETI de California hayan dedicado tiempo de observación adicional con sus antenas Allen para revisar la zona. Hasta ahora, no se ha detectado ninguna señal anómala nueva, pero la expectativa sigue en el aire. Mientras tanto, la Voyager 2 continúa transmitiendo datos. En 2018 cruzó oficialmente la heliopausa, la frontera donde termina la influencia del viento solar y comienza el verdadero espacio interestelar. Hoy, en 2025,
se encuentra a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, viajando precisamente hacia el mismo horizonte galáctico que el 3I Atlas dejó atrás. Es decir, mientras el objeto interestelar entra en nuestro sistema desde Sagitario, la Voyager 2 sale hacia esa misma dirección. El paralelismo es tan perfecto que algunos físicos han descrito la situación como un espejo temporal galáctico, un reflejo simbólico del avance humano y la llegada de lo desconocido. En palabras del astrofísico chileno Cristian Cortés, del Observatorio Paranal, la Voyager lleva el mensaje más humano que jamás hemos enviado. El 3I Atlas podría ser, en cierto modo, una respuesta sin intención. Ambos viajan hacia el mismo punto de la galaxia, como si el universo mismo buscara cerrar un ciclo. Las coincidencias, sin embargo, no deben confundirse con causalidades. Los científicos insisten en que el WOW y el 3I Atlas probablemente no estén relacionados físicamente, pero el hecho de que ambos fenómenos, una señal y un objeto, estén vinculados a la misma constelación y al mismo periodo histórico, refuerza la idea de que Sagitario es una encrucijada natural de comunicación cósmica. Si el universo tiene puntos calientes donde la materia, la energía y la información se cruzan, Sagitario podría ser uno de ellos. Un detalle técnico interesante es que el 3I Atlas, al ser observado con el James Webb, mostró un brillo variable que se repite cada 17 horas. Ese pulso constante, aunque probablemente natural, ha sido comparado con una especie de latido, un eco que recuerda al patrón de una señal repetitiva. Los analistas del SETI no tardaron en superponer ese ritmo con la curva del WOW de 1977. Aunque las frecuencias son diferentes, la forma de la modulación llamó la atención por su semejanza. El debate volvió a surgir. ¿Estamos viendo patrones donde no los hay? ¿O realmente existe una recurrencia estadística demasiado precisa para ser casual? Para la mayoría de los científicos, la respuesta es clara. Los datos son naturales, pero su alineación histórica nos recuerda lo poco que entendemos sobre la estructura del tiempo y el espacio a gran escala. Mientras tanto, la Voyager 2 sigue enviando señales débiles que tardan más de 18 horas en llegar a la Tierra. El 3I Atlas, en cambio, está siendo observado con un retraso de apenas minutos. Uno va hacia el infinito, el otro viene de él, y en medio, nosotros, los observadores, intentando descifrar si el cosmos simplemente juega con coincidencias o si nos está mostrando una sincronía profunda, esa danza invisible que une los eventos separados por generaciones. Al final, quizá no importe si la conexión entre ambos es real o simbólica. Lo que sí es innegable es que en menos de una semana, la humanidad envió su mensaje más ambicioso al universo y recibió su señal más enigmática de regreso, ambos desde la misma región del cielo. Eso, por sí solo, bastaría para redefinir nuestra percepción de lo que significa estar conectados con el cosmos. El 3I Atlas continúa su viaje, aproximándose lentamente a su perihelio. La Voyager 2, por su parte, sigue alejándose, llevando consigo nuestra voz encapsulada en oro. Dos trayectorias opuestas, un mismo destino: Sagitario. Un punto en el espacio que, de algún modo, parece observarnos desde el otro lado del tiempo. Quizá algún día, cuando otra civilización descubra la Voyager 2 flotando en la oscuridad, encuentre ese disco dorado y escuche los sonidos de la Tierra. Tal vez, al hacerlo, también se pregunten por un objeto verde y brillante que pasó junto a su estrella hace milenios, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Con el 3I Atlas avanzando hacia su perihelio y los observatorios registrando cada cambio en su brillo, la comunidad científica se enfrenta a un dilema que va más allá de los datos.
¿Cómo interpretar lo que estamos viendo? Porque aunque toda la evidencia apunta a procesos naturales, el patrón completo, su dirección hacia Sagitario, su estabilidad dinámica, su composición atípica, sigue siendo tan inusual que divide las opiniones en dos grandes corrientes. Por un lado, están quienes sostienen que el 3I Atlas es simplemente un objeto natural, un cometa interestelar antiguo expulsado de su sistema hace millones de años. Por el otro, un grupo más pequeño pero creciente considera que podría tratarse de algo más. Un artefacto tecnológico, una sonda de ingeniería interestelar, enviada hace eones y que ahora cruza nuestro sistema solar sin propósito activo. Ambas explicaciones son extraordinarias y cada una plantea sus propios desafíos. La hipótesis natural tiene fundamentos sólidos. Los modelos de formación planetaria muestran que, durante la infancia de cualquier sistema estelar, miles de cuerpos helados son lanzados al espacio interestelar debido a interacciones gravitacionales. La Vía Láctea podría estar llena de estos fragmentos, vagando entre las estrellas. Algunos estiman que por cada estrella podrían existir miles de trillones de cometas interestelares. En ese contexto, la llegada del 3I Atlas sería solo una cuestión de tiempo. Pero incluso dentro de ese escenario natural, hay elementos que no encajan del todo. La composición química observada por el James Webb revela un predominio de dióxido de carbono y trazas de cianógeno, pero niveles sorprendentemente bajos de agua, algo inusual para un cuerpo de su tamaño y brillo. Además, su actividad sostenida, la cantidad de gas y polvo expulsados, supera por un factor de 8 a la esperada en un cometa interestelar típico. Esa hiperactividad requiere una fuente de energía más eficiente o una estructura superficial porosa capaz de liberar gas en patrones regulares. Ninguna de esas características ha sido plenamente confirmada. La segunda hipótesis, más audaz, plantea que el 3I Atlas podría ser una sonda Bracewell, un concepto propuesto en 1960 por el radioastrónomo Ronald Bracewell. Según su teoría, una civilización avanzada podría enviar sondas automáticas a otras estrellas para recopilar información o incluso para esperar el surgimiento de nuevas inteligencias. Estas sondas, diseñadas para operar de manera autónoma y durante miles de años, podrían entrar en sistemas estelares, recopilar datos, transmitir información y luego continuar su viaje. No necesitarían tripulación ni energía constante, solo un diseño estable y materiales resistentes a la radiación cósmica. El término sonda Bracewell ha sido usado muchas veces en la cultura popular, pero en la comunidad científica se considera más una especulación teórica que una expectativa real. Aún así, la coincidencia entre el comportamiento del 3I Atlas y lo que uno esperaría de un artefacto duradero y estable ha reavivado el interés en esa idea. El físico mexicano Rodrigo Ordóñez, del Instituto de Astronomía de la UNAM, lo expresó de manera prudente. No decimos que el 3I Atlas sea artificial. Lo que decimos es que su estabilidad rotacional y su dirección prolongada hacen que sea un excelente caso de estudio para entender cómo se comportaría un objeto interestelar diseñado con precisión. El Century dilema surge cuando ambas interpretaciones, aunque opuestas, pueden explicar parcialmente los mismos datos. Si el objeto es natural, representa un fragmento de materia primitiva que sobrevivió intacta desde los orígenes de la galaxia, lo cual sería un hallazgo histórico. Pero si, en cambio, es artificial, un artefacto inactivo de una civilización antigua, estaríamos frente a la primera evidencia material de vida tecnológica más allá del sistema solar. Entre ambos extremos hay una zona gris. Una tercera opción que también se discute, que el 3I Atlas sea un objeto híbrido, un cuerpo natural modificado por procesos físicos inusuales, como el paso cercano a una supernova o la interacción con campos magnéticos intensos en la región de Sagitario. Estas fuerzas podrían haber alterado su estructura,
dándole propiedades que imitan la ingeniería. El telescopio espacial Hubble y el observatorio Gemini han contribuido con datos ópticos de alta resolución que muestran un detalle fascinante. La coma del 3I Atlas, la nube difusa de gas que lo rodea, mantiene una forma sorprendentemente simétrica incluso a medida que el objeto gira. Esa regularidad no es típica en cometas activos, cuya coma tiende a fluctuar con las emisiones solares. El 3I Atlas, en cambio, parece mantener una presión de gas constante. Algunos investigadores creen que eso podría deberse a una capa externa dura, algo así como una corteza de material refractario que regula la sublimación de los volátiles. Pero incluso esa explicación natural deja una incógnita. ¿Por qué un objeto con esa composición sería tan reflectante? Los cálculos fotométricos indican un albedo, capacidad de reflejar luz, superior al 10%, casi el doble que el de la mayoría de cometas conocidos. Ese brillo podría deberse a superficies metálicas o cristalinas, lo que llevó a algunos a preguntarse si el 3I Atlas no sería en realidad un fragmento de algún cuerpo mayor, quizás una nave, una cápsula o el vestigio de una tecnología perdida. Aún así, la prudencia domina. Ningún astrónomo serio afirma que se trate de una nave. El consenso científico es que la naturaleza tiene maneras ingeniosas de imitar la ingeniería y que muchas veces los comportamientos artificiales se explican luego por procesos naturales desconocidos. Sin embargo, todos coinciden en que el 3I Atlas representa un caso singular que merece una vigilancia continua. El dilema también es filosófico. Si algún día se confirmara que el 3I Atlas no es natural, la humanidad enfrentaría una pregunta sin precedentes. ¿Qué significa descubrir una tecnología que nos precede por millones de años? ¿Cómo se interpreta un mensaje que tal vez ya no tiene emisor? En cambio, si todo resulta ser una coincidencia cósmica, la lección sería igualmente profunda, que incluso los objetos más simples del universo pueden desafiar nuestra comprensión y recordarnos que la frontera entre el misterio y la ciencia es más delgada de lo que creemos. Por ahora, las agencias espaciales se mantienen vigilantes. La NASA, la ESA y el Observatorio Nacional de Japón continúan recogiendo datos en múltiples longitudes de onda. Se espera que, al acercarse al Sol, el 3I Atlas revele más sobre su composición interior. Si su actividad aumenta de forma predecible, confirmará su naturaleza cometaria. Si, por el contrario, mantiene su estructura estable e inmutable, el debate volverá con más fuerza. Cualquiera sea la respuesta, este objeto nos recuerda algo esencial: la humildad científica ante lo desconocido. Los descubrimientos más importantes de la historia no nacieron de certezas, sino de preguntas. Y el 3I Atlas, con su silencio verde y su ruta improbable, se ha convertido en una de las preguntas más hermosas que el cosmos nos ha enviado en décadas. Porque al final, tal vez no importa si vino de una estrella muerta, de una nube de Sagitario o de una civilización extinguida. Lo que importa es que está aquí, cruzando nuestro cielo, obligándonos a mirar hacia arriba con la misma mezcla de asombro y curiosidad que movió a los astrónomos de 1977. Y mientras siga brillando, el dilema permanecerá abierto, como una puerta entre lo que sabemos y lo que aún está por descubrir. A medida que el 3I Atlas se acerca a su punto más cercano al Sol, su estructura comienza a revelar secretos que desconciertan incluso a los investigadores más experimentados. Lo que en un principio parecía un cometa común, una bola de hielo y polvo interestelar, se ha convertido en un enigma químico y físico sin precedentes. Cada espectro, cada análisis, cada imagen enviada por los telescopios espaciales arroja nuevos datos que contradicen las expectativas iniciales. El telescopio espacial James Webb St ha sido clave en esta investigación, utilizando su espectrógrafo infrarrojo NIRSPEC. El Webb midió la composición química del gas que emana de la coma del 3I Atlas, la nube brillante que rodea su núcleo.
El resultado fue sorprendente: un contenido anormalmente alto de dióxido de carbono, CO2, y una presencia inusitadamente baja de agua, H2O. En cometas normales, el agua es el componente dominante. Aquí, su escasez plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un cuerpo formado en regiones frías tener tan poca agua y tanta presencia de compuestos volátiles más pesados? Los científicos del Southwest Research Institute, SWRI, en Texas, propusieron una primera explicación. Tal vez el 3I Atlas se formó en una zona del espacio más cálida que los cometas típicos, quizá más cerca de su estrella madre, si alguna vez tuvo una. En esas condiciones, el hielo de agua habría sublimado tempranamente, dejando atrás un núcleo dominado por dióxido de carbono y monóxido de carbono. Pero esa hipótesis tropieza con un obstáculo. El objeto no muestra rastros de haber pasado por temperaturas tan altas. Su superficie es uniforme, sin indicios de haber sufrido derretimiento o recristalización. Otra posibilidad es que el 3I Atlas haya sido irradiado durante millones de años por rayos cósmicos y radiación ultravioleta, lo que habría alterado su química superficial. Pero los análisis de color y reflectividad del Webb indican algo más complejo. El objeto muestra una firma espectral plana, sin el oscurecimiento típico causado por la exposición prolongada al espacio. En otras palabras, su superficie parece más joven de lo que debería, considerando el tiempo que ha viajado entre las estrellas. Esa juventud superficial llevó a algunos a proponer que el 3I Atlas podría haber sufrido una fragmentación reciente. Tal vez fue parte de un cuerpo mayor que se desintegró hace pocos milenios, liberando este fragmento más pequeño. Si eso es cierto, podría explicar por qué su composición difiere tanto de la de un cometa interestelar típico. Sin embargo, el problema sigue siendo su actividad excesiva. Los cometas fragmentados suelen mostrar comportamientos caóticos, con variaciones irregulares en brillo y rotación. El 3I Atlas, en cambio, mantiene una periodicidad perfecta de 17 horas. Las observaciones del Observatorio de la Silla, en Chile, confirmaron ese ritmo con notable precisión. La luz reflejada por el objeto aumenta y disminuye, siguiendo una curva tan estable que parece programada. El astrónomo español Javier Licandro comentó en una entrevista: «He estudiado más de 100 cometas, y ninguno se comporta así. Es como si el 3I Atlas tuviera un mecanismo interno que regula su rotación». Aunque suena casi metafórico, la idea no está del todo descartada. En física de cuerpos menores, ciertos equilibrios térmicos pueden crear rotaciones autorreguladas, un fenómeno conocido como efecto Yorp, donde la radiación solar genera torque sobre la superficie. Pero para que ese efecto produzca una rotación tan constante, el objeto tendría que tener una geometría extremadamente precisa, como una elipsoide casi perfecta. Y eso, de nuevo, es raro en cometas naturales. El análisis químico continúa. El Webb detectó además trazas de cianógeno, CN, responsable del brillo verdoso que se ha observado en su coma. Este gas es común en cometas, pero en el 3I Atlas su intensidad es anómala. El brillo verde no solo es fuerte, sino que se mantiene constante incluso cuando el objeto se aleja temporalmente del Sol, algo que contradice la física convencional de sublimación. El cianógeno debería disminuir al reducirse la temperatura, pero no lo hace. Los laboratorios de astroquímica del Instituto Max Planck de Astronomía reprodujeron el fenómeno en simulaciones de vacío y radiación. Sus resultados mostraron que el tipo de emisión detectada solo puede sostenerse si el material del 3I Atlas posee una matriz rica en carbono amorfo y silicatos metálicos, algo más propio de cuerpos formados cerca del centro galáctico que en las regiones frías exteriores. Esa pista refuerza la hipótesis de su origen en la vecindad de Sagitario,
donde la radiación ultravioleta y los campos magnéticos extremos podrían haber moldeado su estructura. Otra anomalía que fascina a los astrónomos es su baja densidad aparente. Al calcular su masa a partir de su brillo y velocidad, los investigadores concluyeron que el 3I Atlas es mucho más liviano de lo esperado, lo que sugiere una estructura porosa o hueca. Esa morfología, si se confirma, podría explicar la intensidad de su actividad. Un cuerpo hueco se calienta más rápido y libera gases de forma más eficiente, pero también alimenta las especulaciones más atrevidas, pues una estructura hueca y ligera es precisamente el diseño ideal para una sonda interestelar pasiva. El físico ruso Alexei Turov, del Instituto Keldysh, lo planteó sin rodeos. Si uno quisiera construir un objeto que sobreviviera millones de años en el espacio sin propulsión activa, lo haría hueco, con materiales refractarios y un eje de rotación estable, exactamente como el 3I Atlas. Sus palabras encendieron un nuevo debate. ¿Hasta qué punto es legítimo descartar la posibilidad tecnológica cuando los datos apuntan a un comportamiento tan inusual? La mayoría de los científicos mantiene una postura escéptica. Hasta ahora, todas las observaciones pueden explicarse, con dificultad, pero dentro de la física conocida, por procesos naturales. Sin embargo, el misterio de su composición deja la puerta abierta a lo desconocido. Los equipos de espectroscopía del Gran Telescopio de Canarias, GTC, han detectado además pequeñas variaciones en el espectro infrarrojo que podrían indicar la presencia de carbono cristalino, una forma altamente ordenada del carbono que requiere condiciones de temperatura y presión específicas para formarse. En la Tierra, ese tipo de estructura solo se observa en laboratorios o en el interior de algunos meteoritos metálicos. En el espacio, su presencia sugiere procesos extremos, como explosiones de supernova o choques con plasma interestelar. Si el 3I Atlas contiene ese tipo de material, su historia podría estar ligada a eventos violentos ocurridos hace millones de años cerca del núcleo galáctico. El dilema químico también ha alcanzado a la comunidad de geocientíficos. Algunos comparan su composición con la de los meteoritos de condrita carbonácea, los fragmentos más antiguos del sistema solar. Estos meteoritos conservan firmas isotópicas que datan de antes de la formación del Sol. Si el 3I Atlas tiene una firma similar, podría ser una reliquia galáctica, una cápsula del tiempo con los materiales más primitivos de nuestra galaxia. En el otro extremo, los físicos teóricos señalan que la uniformidad de su composición podría implicar una manufactura deliberada. Un objeto natural suele mostrar heterogeneidad, zonas con diferentes proporciones de elementos, pero el 3I Atlas parece homogéneo. Esa regularidad podría deberse a un proceso de fusión o sinterización, lo que, en términos ingenieriles, sería equivalente a un ensamblaje. Por ahora, la ciencia mantiene la cautela. Cada espectro, cada curva de luz, cada imagen está siendo revisada con minuciosidad. Nadie quiere repetir los errores cometidos con Oumuamua, cuando la especulación mediática se adelantó a la evidencia. Pero entre bastidores, muchos astrónomos admiten que el 3I Atlas no se parece a nada que hayamos visto antes. Sea cual sea su origen, el objeto se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar la materia interestelar. Y quizá también, sin que lo sepamos, en un espejo de nuestras propias limitaciones. Seguimos midiendo, calculando y comparando, pero tal vez el universo nos esté mostrando algo que aún no tenemos el lenguaje para describir. A veces, los misterios más grandes no vienen acompañados de respuestas, sino de nuevas preguntas. Y el 3I Atlas, con su brillo verde y su química imposible, parece ser precisamente eso, una pregunta suspendida en el vacío, esperando a ser comprendida. El universo está lleno de escombros, fragmentos de mundos que ya no existen.
restos de estrellas muertas, polvo que alguna vez formó planetas y cuerpos olvidados que flotan sin rumbo por la eternidad. En ese vasto mar de desolación, algunos científicos creen que el 3I Atlas podría ser una de esas reliquias, un mensajero sin dueño, un objeto que viaja desde una civilización extinguida, un recuerdo de lo que alguna vez fue. A esta idea la llaman la hipótesis de la sonda huérfana o sonda órfana. No se trata de ciencia ficción, sino de una extrapolación lógica basada en lo que sabemos sobre el tiempo y la probabilidad cósmica. Si el universo tiene más de 13.800 millones de años y nuestra galaxia más de 10.000 millones, ¿cuántas civilizaciones podrían haber existido antes que nosotros? Incluso si solo una de ellas hubiera alcanzado un nivel tecnológico capaz de enviar sondas interestelares, algunas podrían seguir viajando hoy, inertes, erosionadas por la radiación y el tiempo. El concepto no es nuevo. En los años 70, el astrofísico Michael Papagiannis, de la Universidad de Boston, planteó que el mejor lugar para buscar señales extraterrestres no era en las ondas de radio, sino en los objetos que ya están aquí. Las civilizaciones que desaparecen, escribió, podrían dejar artefactos duraderos, flotando entre las estrellas, mucho después de su extinción. Esa idea resuena con el caso del 3I Atlas, porque su estructura estable y su composición inusual podrían ser precisamente eso, la huella de un artefacto que ya no tiene emisor. Los cálculos orbitales indican que el 3I Atlas ha estado viajando por el espacio durante millones de años, tal vez desde una época en la que el Sol ni siquiera existía. Su trayectoria lo ha llevado a través de regiones densas de la galaxia, cruzando nubes de polvo, radiación cósmica y campos magnéticos. Y, sin embargo, ha llegado hasta nosotros intacto. Esa resistencia no es trivial. La mayoría de los cometas se fragmentan o se erosionan tras pocos milenios de exposición interestelar. El 3I Atlas, en cambio, muestra una superficie sorprendentemente uniforme. Los ingenieros aeroespaciales de la ESA lo comparan con un objeto autoprotegido, como si su capa exterior estuviera diseñada para resistir impactos y radiación. Los análisis espectrales revelan una mezcla de materiales oscuros y reflectantes, posiblemente compuestos metálicos con impurezas de carbono cristalino. En la Tierra, ese tipo de mezcla se utiliza en materiales de blindaje térmico y estructuras de disipación de energía. Por supuesto, esa comparación no implica intencionalidad, pero resulta difícil ignorar las semejanzas. El astrofísico Gonzalo Tancredi, de la Universidad de la República en Uruguay, describió el fenómeno de manera más poética. El 3I Atlas podría ser la tumba de una civilización perdida, una cápsula de tiempo que viaja sin rumbo, portando en su silencio los rastros de su creador. Aunque esta visión parece romántica, la evidencia no la contradice. El universo es un cementerio natural. Las sondas humanas, como las Voyager, Pioneer o New Horizons, también terminarán flotando por el espacio dentro de millones de años, mucho después de que la Tierra deje de existir. Desde la perspectiva de otra civilización, podrían parecer simples fragmentos de metal interestelar, igual que el 3I Atlas nos parece a nosotros. Los científicos que apoyan la hipótesis de la sonda huérfana plantean una pregunta interesante. Si las civilizaciones tienen un tiempo de vida limitado, ¿no es lógico que su huella más duradera no sean las transmisiones, sino los objetos? La radiación se disipa, pero la materia persiste. Un artefacto podría sobrevivir eones, esperando ser descubierto por otra especie. El físico teórico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, escribió recientemente sobre esto en la revista Astrobiology. La probabilidad de que existan sondas antiguas en nuestra galaxia no es cero. Si cada civilización avanzada enviara solo un puñado de artefactos, algunos terminarían inevitablemente vagando entre las estrellas. Tal vez nunca las reconozcamos, porque las veríamos como simples rocas o cometas. Y esa es precisamente la paradoja que rodea al 3I Atlas. Podría ser una tecnología que parece naturaleza,
un artefacto que, tras millones de años de erosión, se volvió indistinguible de un objeto natural. Si alguna vez tuvo superficie metálica, antenas o mecanismos, ya se habrían desgastado, cubiertos por capas de polvo interestelar. En su núcleo podría haber estructuras más complejas, imposibles de detectar sin una misión directa. La NASA y la ESA han discutido, de forma preliminar, la posibilidad de una misión de sobrevuelo en el futuro, aunque las limitaciones técnicas son enormes. El 3I Atlas viaja a más de 90.000 km por hora y abandonará el sistema solar definitivamente en los próximos años. Cualquier intento de interceptarlo requeriría una sonda más veloz que cualquier nave actual. Sin embargo, el interés está creciendo, y algunos ingenieros del programa Interstellar Probe han propuesto un concepto teórico de interceptación mediante propulsión eléctrica solar o velas fotónicas. Si alguna vez se lograra alcanzar el objeto, los resultados serían revolucionarios. Bastaría una sola medición directa, una muestra, un fragmento, una lectura de composición interna para resolver el misterio. Pero hasta entonces, la única evidencia son los datos remotos, y esos datos, aunque impresionantes, no bastan para afirmar nada con certeza. Mientras tanto, el debate filosófico crece. ¿Qué significa realmente una sonda huérfana? No implica necesariamente inteligencia activa. Podría ser un artefacto sin propósito actual, un testigo silencioso de una era anterior. En el mismo sentido en que los fósiles en la Tierra nos hablan de especies extintas, el 3I Atlas podría hablarnos de civilizaciones que desaparecieron mucho antes de que el ser humano naciera. Los antropólogos del cosmos, como a veces se autodenominan los astrobiólogos, consideran esta posibilidad fascinante. Tal vez el universo esté lleno de huellas tecnológicas fosilizadas, dispersas y deterioradas, imposibles de reconocer a simple vista. Si eso es cierto, el 3I Atlas sería la primera de muchas, pero incluso sin recurrir a esa interpretación, su existencia nos recuerda algo fundamental. El universo es un archivo de historias incompletas. Cada objeto interestelar que cruza nuestro sistema es una página arrancada de un libro que nunca terminaremos de leer. Y si el 3I Atlas proviene de una civilización extinguida, su paso por el sistema solar podría ser su última aparición antes de desaparecer para siempre en la oscuridad. El cementerio interestelar es una metáfora precisa para describir esa realidad. Entre las estrellas flotan los restos de incontables sistemas destruidos, mundos que alguna vez tuvieron océanos, atmósferas y quizá vida. Algunos de esos fragmentos aún brillan débilmente, arrastrados por la gravedad hacia destinos inciertos. El 3I Atlas podría ser uno de ellos, no un mensajero, sino un sobreviviente accidental, un cuerpo que ha visto morir galaxias, que ha cruzado eras sin nombre. Esa posibilidad, lejos de disminuir su importancia, la eleva. Porque si estamos observando una reliquia de una civilización perdida, o simplemente una roca moldeada por el tiempo, en ambos casos estamos ante algo único, una historia grabada en materia. Su silencio no es vacío, es testimonio. Y quizás, en su paso fugaz, el 3I Atlas nos esté recordando lo mismo que todas las tumbas cósmicas recuerdan, que la permanencia es una ilusión. Pero la huella que dejamos, sea un disco dorado, una señal de radio o una roca errante, puede viajar más lejos de lo que jamás imaginamos, porque al final, el espacio no olvida, solo espera. Durante casi un siglo, la humanidad ha estado enviando ondas al espacio. Desde las primeras transmisiones de radio de Marconi y Tesla hasta los satélites modernos y los telescopios de alta frecuencia, el planeta Tierra se ha convertido en un faro electromagnético visible, al menos teóricamente, desde decenas de años luz de distancia. A esta esfera invisible de ondas, la comunidad científica la llama la burbuja de radio terrestre, una expansión continua de información que crece a la velocidad de la luz. Y según los cálculos más recientes,
Esa burbuja ya ha alcanzado los 25 años luz de radio efectivo, cubriendo más de 1 millón de estrellas. Dentro de esa inmensa esfera, una dirección destaca especialmente: Sagitario, la misma región del cielo hacia donde apuntan las trayectorias de nuestras sondas Voyager y de donde proviene el misterioso 3I Atlas. Esa coincidencia no solo tiene un valor simbólico, sino que plantea una hipótesis fascinante. ¿Y si el señal WOW de 1977 fue una respuesta a nuestra propia burbuja? En términos temporales, la idea no es imposible. Las primeras emisiones potentes de radio, como las de la BBC y Radio Moscú en los años 30, habrían alcanzado la región de Sagitario hace décadas. Si una civilización en ese sector hubiera captado esas señales y respondido inmediatamente, su contestación habría tardado unos 40 o 50 años en llegar, justo el tiempo transcurrido entre las primeras transmisiones humanas y el WOW. Aunque estadísticamente improbable, el paralelismo temporal sigue siendo intrigante. El Instituto SETI siempre ha considerado el WOW un caso abierto. Nunca se ha encontrado una explicación completamente satisfactoria. La señal no coincidió con ningún satélite, ni con interferencia terrestre, ni con fenómenos astronómicos conocidos. Su frecuencia, 1420 MHz, sigue siendo considerada sagrada en la búsqueda de vida inteligente, pues corresponde a la longitud de onda del átomo de hidrógeno, una constante universal. Si alguna civilización quisiera comunicarse con otra, esa frecuencia sería una elección lógica. Ahora, casi 50 años después, otro evento llega de la misma dirección: el 3I Atlas, un visitante interestelar que parece seguir el mismo corredor cósmico. En los círculos más filosóficos de la astronomía, esta coincidencia ha dado origen a una teoría conocida como el espejo SETI. Según esta idea, el universo podría reflejar nuestros intentos de comunicación a través de eventos naturales, como si respondiera de manera simbólica, usando su propio lenguaje físico. Para los científicos, el espejo no es una metáfora mística, sino una forma de describir cómo las acciones humanas pueden generar consecuencias observables en la exploración cósmica. Cuando transmitimos señales, modificamos el entorno. Cuando lanzamos sondas, alteramos la geografía interplanetaria. Y cuando observamos, influimos en la forma en que interpretamos los datos. En ese sentido, el 3I Atlas podría representar un espejo perfecto. Llega desde la misma dirección a la que hemos estado enviando señales durante décadas, justo cuando nuestra tecnología alcanza la madurez para detectarlo. El astrofísico James Benford, especialista en comunicación interestelar, lo expresó de forma cauta en una conferencia de 2025. Tal vez el universo no nos habla con palabras ni señales, sino con sincronías. El problema es que no estamos acostumbrados a leerlas. Los cálculos del observatorio de Arecibo, antes de su colapso, mostraban que la potencia del WOW equivalía a una transmisión de radio concentrada en un haz de pocos segundos de arco. Si una civilización hubiera querido enviar un mensaje corto, pero detectable, esa sería exactamente la forma. No había repetición, ni modulación clara, pero su intensidad y frecuencia eran coherentes con una emisión intencionada. El 3I Atlas, en cambio, no emite señales, pero refleja la luz solar con una periodicidad constante. Su rotación de 17 horas produce un brillo que sube y baja con precisión matemática. Algunos investigadores del Allen Telescope Array superpusieron la curva de luz del objeto con las gráficas de intensidad del WOW. Y aunque no hay relación causal, la semejanza visual es asombrosa. En ambos casos, un pico repentino, un descenso lento y un retorno a la calma. Dos manifestaciones separadas por medio siglo, pero conectadas por un patrón. La hipótesis del espejo SETI propone que la coincidencia entre nuestras emisiones y la llegada del 3I Atlas podría no ser una casualidad. Según los defensores de esta idea, es posible que la naturaleza o una inteligencia desconocida
utilice eventos astronómicos como canales de respuesta indirectos, reflejando nuestras propias acciones en el cosmos. No se trataría de un mensaje consciente, sino de una resonancia estadística, una forma en que el universo responde sin intención. Sin embargo, otros científicos ven en esta teoría un sesgo antropocéntrico, la tendencia a buscar significado en coincidencias. La astrofísica Jill Tarter, pionera del SETI, advierte que el peligro de estas interpretaciones está en confundir correlación con comunicación. Aún así, reconoce que el fenómeno tiene un valor inspirador. El 3I Atlas nos recuerda por qué buscamos. Cada objeto interestelar es un espejo de nuestras preguntas, no necesariamente de sus respuestas. Los modelos actuales indican que el 3I Atlas cruzará la eclíptica terrestre a finales de octubre de 2025. Durante ese paso, los radiotelescopios de todo el mundo estarán sincronizados para escuchar cualquier posible emisión asociada. No se espera nada extraordinario, pero la coincidencia histórica hace imposible ignorar la ocasión. Si algo, cualquier cosa, llegara a escucharse en la banda de 1420 MHz mientras el 3I Atlas pasa, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Más allá de la ciencia, el concepto del espejo cósmico invita a una reflexión más profunda. ¿Y si el universo siempre ha estado respondiendo, pero de formas que no comprendemos? Tal vez nuestras señales de radio no regresen en forma de ondas, sino de coincidencias, trayectorias y objetos que parecen venir del mismo lugar al que apuntamos. Quizá la comunicación cósmica no sea una conversación, sino una sincronía continua entre lo que enviamos y lo que recibimos. Desde una perspectiva puramente técnica, esta idea se conecta con la noción de retroalimentación cósmica, una dinámica en la que los procesos naturales y las acciones humanas se reflejan mutuamente en escalas astronómicas. Cada observación que hacemos, cada transmisión, cada misión lanzada, altera levemente el equilibrio del sistema solar. En cierto modo, somos parte del mensaje, no solo sus emisores. El 3I Atlas, con su dirección hacia Sagitario, su brillo verde constante y su paso coincidente con los aniversarios del ¡Wow!, parece encapsular ese fenómeno, una respuesta que no responde, un eco que viaja sin voz. Algunos científicos lo comparan con un espejo porque su estudio nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestras suposiciones sobre cómo se manifiesta la inteligencia en el universo. Tal vez el propósito del SETI nunca fue encontrar voces, sino reconocer reflejos, porque cada vez que miramos hacia las estrellas buscando señales, también estamos proyectando nuestra propia curiosidad, nuestra necesidad de compañía, nuestro deseo de comprender. Y si el universo realmente funciona como un espejo, entonces el 3I Atlas no es un mensajero, sino un recordatorio. Lo que buscamos allá afuera es, en parte, un reflejo de lo que somos. En última instancia, la hipótesis del espejo SETI no necesita pruebas definitivas para tener valor. Su importancia radica en el cambio de perspectiva que propone. Nos enseña a mirar los fenómenos cósmicos no solo como eventos aislados, sino como piezas de un diálogo silencioso entre la humanidad y el universo. Y si alguna vez ese diálogo llega a convertirse en comprensión, quizás descubramos que las respuestas no estaban escondidas en las estrellas, sino en la manera en que decidimos interpretarlas. Cada vez que surge un fenómeno que desafía la explicación inmediata, inevitablemente aparece otra fuerza paralela: el silencio institucional. Con el 3I Atlas, esa dinámica se repite. Mientras los observatorios civiles publican datos abiertos y la comunidad científica debate abiertamente sus implicaciones, en los márgenes del discurso público han comenzado a circular rumores de algo más oscuro. Algunos creen que las agencias espaciales y gobiernos llevan décadas siguiendo objetos como este, ocultando información bajo el manto de la seguridad nacional. Estas suposiciones no son nuevas.
Desde los años 50, los proyectos relacionados con inteligencia extraterrestre, como Blue Book o Sigma, alimentaron la idea de que los gobiernos sabían más de lo que admitían. Pero en el caso del 3I Atlas, las sospechas tienen un origen más técnico que conspirativo: la inconsistencia temporal en los datos publicados. En las primeras semanas después de su descubrimiento, la información sobre su brillo y trayectoria fue compartida casi en tiempo real. Sin embargo, a partir de abril de 2025, los intervalos entre publicaciones comenzaron a aumentar y algunos conjuntos de datos fueron retirados para revisión. El portal de la NASA, que almacena los registros del Minor Planet Center, presentó durante un tiempo una brecha de 15 días sin observaciones oficiales. Los astrónomos independientes llenaron el vacío con sus propios datos, pero las discrepancias fueron notorias. Algunos valores parecían haber sido ajustados, corrigiendo mínimas variaciones en la velocidad del objeto. Esas diferencias, de apenas milésimas de segundo por arco, son insignificantes para la mayoría, pero para los especialistas son clave. Podrían indicar una aceleración no gravitacional. La explicación oficial fue simple: errores instrumentales y ajustes de calibración. Sin embargo, el patrón recordó a muchos el caso de Oumuamua en 2017, cuando la NASA y el JPL también retrasaron la publicación de datos mientras verificaban anomalías de aceleración. En ese entonces, el debate se desvió rápidamente hacia la prensa sensacionalista, y las agencias aprendieron una lección: el silencio genera menos caos que la ambigüedad. En foros científicos, algunos investigadores, protegidos por el anonimato, admiten que existen protocolos de prudencia cuando se detectan objetos interestelares con comportamientos no esperados. No porque se sospeche tecnología, sino porque los datos deben ser revisados antes de ser interpretados públicamente. Sin embargo, ese mismo protocolo se ha convertido en la semilla de desconfianza para muchos. A mediados de 2025, un grupo de astrónomos aficionados conocido como Celestia Track publicó una serie de informes comparando los datos de observatorios públicos con los de estaciones privadas. Su conclusión fue provocadora. El 3I Atlas mostró ligeros desvíos periódicos que podrían deberse a emisiones de gas asimétricas o a una fuente interna de energía. El informe no afirmaba nada fuera de lo natural, pero su lenguaje fue mal interpretado por sitios web y canales de video que transformaron el hallazgo en una narrativa conspirativa. NASA oculta pruebas de sonda alienígena. El problema con las teorías de la sombra no es solo que distorsionen la verdad, sino que explotan los vacíos donde la ciencia aún no tiene respuestas. Y el 3I Atlas, con su composición extraña, su brillo verde persistente y su dirección hacia Sagitario, ofrece un terreno fértil para esas historias. Algunos videos virales han mostrado comparaciones entre imágenes del objeto y supuestos fragmentos captados por telescopios de aficionados. En la mayoría de los casos, las fotos están sobreexpuestas o alteradas digitalmente, pero logran generar duda entre el público. En respuesta, el Jet Propulsion Laboratory publicó un comunicado en agosto de 2025 reafirmando que todos los datos del 3I Atlas permanecen disponibles y que cualquier retraso se debe a la revisión de calidad. Aún así, las especulaciones no se detuvieron. En redes sociales, hashtags como FreeThings Proyecto Sagittarius o HC Atlas Oculto comenzaron a circular junto con teorías que mezclan el caso con viejas historias sobre el SETI, las sondas Voyager e incluso los programas de defensa espacial de los años 80. Los más escépticos, sin embargo, señalan que las conspiraciones suelen florecer cuando la verdad es más compleja que el mito. Y lo cierto es que el 3I Atlas ya desafía suficientes certezas sin necesidad de adornos. No se necesita imaginar encubrimientos para sentir el peso del misterio. Un objeto interestelar, proveniente del mismo punto de donde surgió la señal ¡wow!, con una composición química nunca antes vista y una rotación tan perfecta que parece diseñada. Pero aún así,
hay elementos curiosos. Documentos filtrados del Deep Space Network, DSN, el sistema global de antenas que recibe señales de sondas interplanetarias, muestran que, durante varias noches de observación, se destinaron ventanas de comunicación sin asignación pública hacia la región donde se encontraba el 3I Atlas. Oficialmente, esos períodos se usan para mantenimiento, pero su coincidencia con los momentos de máxima aproximación levantó sospechas. El investigador y ex ingeniero de la ESA, Lars Hoffmann, en una entrevista para Der Spiegel, fue prudente pero claro. No hay evidencia de ocultamiento. Lo que sí existe es precaución. Un objeto interestelar activo es un fenómeno raro, y las agencias prefieren entenderlo antes de explicarlo. Sin embargo, el público raramente tolera el vacío. Donde la ciencia guarda silencio, las sombras crecen. Algunos canales de divulgación alternativos comenzaron a vincular el 3I Atlas con una supuesta red de monitoreo de objetos no identificados operada en conjunto por Estados Unidos y Europa. Incluso se habló de que el telescopio Vera Rubin, que comenzará sus operaciones completas en 2026, ya habría captado anomalías en torno al objeto, algo totalmente infundado pero popular en redes. En realidad, las verdaderas sombras del caso están dentro de la ciencia misma, los límites del conocimiento. Cada nueva medición del 3I Atlas genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué su actividad no sigue las leyes de la sublimación? ¿Por qué su albedo es tan alto? ¿Por qué su rotación es tan estable? ¿Y por qué, de todas las direcciones posibles, viene precisamente de Sagitario, la misma región que tantas veces ha ofrecido misterios? Las teorías de la sombra, aunque equivocadas en su forma, revelan algo real: la inquietud colectiva ante lo desconocido. En el fondo, no es el encubrimiento lo que la gente teme, sino el abismo de no saber. La posibilidad de que algo tan extraordinario cruce nuestro cielo y aún no tengamos palabras para describirlo. El 3I Atlas, por su parte, sigue avanzando. Cada día se acerca un poco más al Sol. Cada noche su brillo crece. Los telescopios automáticos registran su paso. Las estaciones de radio escuchan el vacío. Los científicos ajustan modelos. Y el público observa con una mezcla de fascinación y desconfianza. Nadie puede detenerlo. Nadie puede ignorarlo. Quizás esa sea la verdadera lección detrás de las teorías de la sombra. No la manipulación ni el secreto, sino la incapacidad humana de aceptar el silencio cósmico. Queremos respuestas, aunque no existan. Queremos control, aunque el universo sea demasiado vasto para ser controlado. Y mientras los rumores se multiplican y las explicaciones se desvanecen, el 3I Atlas continúa su marcha imperturbable. En su reflejo verde, los científicos ven preguntas. Los conspiracionistas, secretos. Los filósofos, un espejo. Y todos, sin excepción, algo profundamente humano. El miedo y la fascinación ante lo que no comprendemos, porque tal vez las verdaderas sombras no estén en las agencias, sino en nosotros mismos, en la necesidad de llenar el vacío con historias cuando la realidad aún no ha terminado de escribirse. El universo raramente ofrece simetrías tan perfectas, mientras la humanidad mira hacia el futuro. Sus máquinas, las Voyager, las Pioneer, la New Horizons, viajan hacia el infinito, abandonando poco a poco el calor del Sol. Al mismo tiempo, desde esa misma dirección lejana, llega un visitante que parece venir del pasado, el 3I Atlas. Uno avanza, otro regresa. Uno lleva las huellas del ser humano, el otro, los secretos de un origen remoto. En medio de ambos se extiende una línea invisible que conecta la curiosidad con la memoria, la pregunta con la respuesta. Muchos científicos han descrito esta coincidencia como una metáfora cósmica, un recordatorio de que la exploración y la observación son, en realidad, reflejos de un mismo impulso: comprender nuestro lugar en el cosmos. La Voyager 2 se aleja a más de 20.000 millones de kilómetros.
enviando aún datos débiles que tardan 18 horas en llegar a la Tierra. El 3I Atlas, en cambio, viaja hacia nosotros desde una distancia incomprensible, portando en su luz una información que aún no sabemos leer. Uno representa la voz humana que se extiende al universo, el otro, la respuesta silenciosa de ese mismo universo. El astrónomo chileno Cristian Cortés, en una conferencia celebrada en el Observatorio Paranal, lo expresó con precisión. La Voyager se dirige hacia Sagitario, llevando el mensaje de la humanidad. El 3I Atlas proviene de allí, trayendo su propio mensaje, aunque no sepamos cuál es. Es como si el cosmos estuviera cerrando un ciclo, un diálogo iniciado en 1977 que aún no termina. Ese ciclo es lo que muchos ya llaman el espejo cósmico, la idea de que el universo refleja nuestras acciones en escalas que trascienden el tiempo humano. Cuando lanzamos una sonda, cuando enviamos una señal, cuando observamos las estrellas, estamos creando resonancias que tarde o temprano regresan de algún modo. La llegada del 3I Atlas, justo cuando nuestras tecnologías alcanzan la madurez para detectarlo, parece reforzar esa noción. El espejo cósmico no implica intencionalidad. No sugiere que el universo responda en un sentido consciente, sino que el propio acto de explorar genera efectos que, con el tiempo, vuelven a nosotros en forma de descubrimiento. Así, el 3I Atlas puede verse como un reflejo del progreso humano, un mensajero que aparece justo cuando estamos preparados para recibirlo, igual que el «wow» surgió cuando la radioastronomía estaba lista para escucharlo. La simetría temporal también es impresionante. Entre el «wow» y el descubrimiento del 3I Atlas transcurrieron exactamente 48 años. En esos casi 5 decenios, la humanidad pasó de observar el cielo con antenas analógicas a hacerlo con telescopios espaciales de espejo dorado. Es como si el universo esperara pacientemente a que estuviéramos listos para entender lo que antes no podíamos. La Voyager 2, que lleva el disco dorado con los sonidos de la Tierra, se dirige precisamente hacia la constelación de Sagitario. Si mantiene su rumbo, en decenas de miles de años, pasará cerca del mismo sector de donde proviene el 3I Atlas. Tal vez, en ese futuro remoto, otra civilización descubra la nave y escuche sus grabaciones. Igual que nosotros observamos ahora este visitante interestelar. Será, de algún modo, una conversación entre dos viajeros separados por milenios, unidos por un hilo invisible de destino. El filósofo de la ciencia Enrique Rivera, de la Universidad de Granada, sugiere que este paralelismo tiene un valor existencial. El 3I Atlas es la imagen del futuro que regresa, la Voyager, la del pasado que se aleja. En el punto donde sus trayectorias se cruzan simbólicamente está la humanidad, mirando ambos extremos. Esa intersección, ese espejo, es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la humanidad en la narrativa cósmica. Tal vez el universo no sea un escenario donde ocurren cosas al azar, sino una red de causas y efectos entrelazados que solo parecen coincidencias porque aún no comprendemos su totalidad. Desde esa perspectiva, el 3I Atlas no solo es un fenómeno astronómico, sino también una metáfora del conocimiento mismo. Una respuesta que llega antes de que terminemos de formular la pregunta. En términos científicos, el espejo cósmico se traduce en un equilibrio entre la expansión del conocimiento y el retorno de la evidencia. Cada avance tecnológico abre un nuevo nivel de observación, y justo cuando logramos mirar más lejos, algo nuevo aparece para desafiarnos. En 2017 fue Oumuamua, en 2019 Borisov, en 2025 el 3I Atlas, cada uno más extraño que el anterior. No porque el universo haya cambiado, sino porque ahora tenemos ojos más precisos para ver sus rarezas. El físico estadounidense Harold Lestrade, del SETI Institute, lo resumió así: el espejo cósmico no está allá afuera, está en nuestra percepción. Cuanto más sofisticados nos volvemos, más complejo parece el universo.
El misterio es proporcional a la claridad de nuestra mirada. Y tal vez esa sea la esencia del 3I Atlas. Un recordatorio de que la ciencia no elimina los misterios, los revela con más detalle, que la verdad no siempre disipa la incertidumbre, sino que la amplía hacia dimensiones más profundas. A medida que el objeto se acerque a su perihelio a finales de octubre de 2025, los telescopios seguirán captando cada fotón, cada cambio en su luz. Los científicos esperan obtener los datos espectrales más precisos jamás registrados de un cuerpo interestelar. Quizás esos datos confirmen que es un cometa natural. Quizás revelen algo completamente nuevo. Pero más allá del resultado, el 3I Atlas ya ha cumplido su propósito simbólico: hacer que el mundo mire de nuevo hacia el cielo con la misma mezcla de asombro y humildad que inspiró a las primeras civilizaciones. Porque, en el fondo, cada visitante interestelar nos recuerda que no somos los protagonistas del universo, sino solo una nota en su sinfonía infinita. Y sin embargo, qué privilegio ser una nota consciente, capaz de observar, de preguntar, de imaginar. Cuando la Voyager 2 fue lanzada, Carl Sagan escribió que su disco de oro era una botella en el océano cósmico. Casi medio siglo después, el 3I Atlas parece ser otra botella, pero en dirección contraria. Dos mensajes cruzándose en el espacio, uno enviado, otro recibido, uno humano, otro cósmico, ninguno con respuestas, pero ambos con la misma intención: existir para ser encontrados. Quizá, dentro de millones de años, cuando ambas trayectorias se crucen simbólicamente en la inmensidad del brazo galáctico de Sagitario, nadie esté aquí para presenciarlo. Pero la historia de ese cruce, la historia del primer espejo cósmico, quedará inscrita en los archivos de la ciencia y en la memoria de quienes alguna vez levantaron la vista y se atrevieron a preguntar qué hay más allá. El Swansea 3I Atlas se alejará, como lo hizo Oumuamua, como lo hará toda huella humana algún día. Pero su paso nos deja una lección simple y poderosa. El universo no está vacío, es un sistema de ecos. Cada acto de exploración es una conversación, y cada pregunta que lanzamos al espacio es una semilla que, tarde o temprano, regresa como una respuesta. El espejo cósmico no nos muestra lo desconocido, sino nuestra propia imagen reflejada en la vastedad del cosmos. Curiosos, frágiles, pero capaces de mirar hacia el infinito y reconocer, aunque sea por un instante, que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros. El paso del 3I Atlas por nuestro sistema solar ya pertenece a la historia de la astronomía, no solo porque es el tercer objeto interestelar confirmado, sino porque su presencia coincidió con un momento crucial de la evolución humana, aquel en que la ciencia y la filosofía comienzan a mirar al universo no solo como un espacio de estudio, sino como un espejo de sí mismas. Desde su descubrimiento en febrero de 2025, este visitante interestelar se ha convertido en mucho más que un cuerpo celeste. Es una pregunta hecha materia, un recordatorio de que aún ignoramos casi todo sobre la estructura dinámica de la galaxia. Su composición, su comportamiento estable, su trayectoria precisa y su conexión simbólica con la constelación de Sagitario lo transforman en un fenómeno doble, físico y filosófico. El 3I Atlas nos ha obligado a confrontar las fronteras del pensamiento científico. Nos ha hecho dudar de lo que consideramos normal en la naturaleza. Nos ha obligado a revisar los modelos de sublimación cometaria y a considerar la posibilidad de estructuras huecas, homogéneas o metálicas más allá de nuestro entendimiento actual. Cada dato obtenido con el James Webb, con los telescopios terrestres y con los radiotelescopios del SETI ha añadido una capa más de complejidad, pero también de belleza. La belleza de lo inexplicable. Y quizá eso sea lo más valioso, porque el 3I Atlas no solo nos enfrenta al misterio cósmico, sino también al misterio de nuestra propia percepción. Durante siglos, los humanos hemos mirado las estrellas buscando mensajes, señales, patrones,
Hemos inventado constelaciones para ordenar el caos. Hemos trazado líneas imaginarias entre puntos de luz. Ahora, frente a un visitante real, la pregunta vuelve a nosotros. ¿Qué significa encontrar algo que no entendemos? En un sentido simbólico, el 3I Atlas y la Voyager 2 representan los dos extremos de nuestra relación con el cosmos. La Voyager es la voz, nuestra voluntad de comunicarnos, de dejar una huella. El 3I Atlas es el eco, la respuesta que regresa, no en palabras, sino en forma de un objeto. Y en medio de ese eco, descubrimos que el universo también es un interlocutor, aunque su lenguaje sea el silencio. Esta idea del eco cósmico, del universo como un sistema de resonancias, se refleja incluso en la historia de la ciencia. Cada descubrimiento que parece cerrar un misterio abre otros más profundos. Cuando Galileo apuntó su telescopio por primera vez, creyó que observaría puntos luminosos. En cambio, encontró mundos enteros. Cuando Einstein describió la relatividad, pensó en una estructura elegante del espacio-tiempo. Hoy sabemos que esa estructura contiene agujeros, fluctuaciones cuánticas y horizontes de sucesos. El 3I Atlas es parte de esa tradición, un nuevo espejo que revela lo que aún no podemos nombrar. Desde un punto de vista puramente físico, su estudio nos dejará datos cruciales para comprender la materia interestelar, los mecanismos de expulsión de cuerpos desde sistemas planetarios y la composición química del polvo cósmico antiguo. Pero desde un punto de vista filosófico, su impacto es aún mayor. Nos recuerda que la soledad cósmica puede ser una ilusión, que tal vez no estamos solos, sino simplemente rodeados de señales que aún no sabemos interpretar. En ese sentido, el 3I Atlas ha reavivado la discusión sobre la vida inteligente en el universo con una madurez distinta. Ya no se trata de ciencia ficción o de deseo, sino de probabilidad estadística. Con más de 100.000 millones de galaxias y billones de estrellas, pensar que la inteligencia surgió solo una vez es matemáticamente insostenible. La pregunta real no es si existen otras civilizaciones, sino si alguna de ellas dejó huellas que aún viajan, como el propio 3I Atlas, a través del tiempo y el espacio. Los científicos hablan de una arqueología cósmica, el estudio de artefactos interestelares, naturales o no, como fósiles tecnológicos del pasado galáctico. Bajo esa mirada, cada objeto que atraviesa nuestro sistema solar es una oportunidad para entender no solo cómo funciona el universo, sino cómo ha evolucionado la materia viva dentro de él. Si alguna vez existió una civilización que dominó el viaje interestelar, sus vestigios podrían no ser naves activas, sino cuerpos silenciosos como este, cruzando la oscuridad sin destino. El 3I Atlas, entonces, se convierte en una pregunta extendida hacia el futuro. ¿Qué quedará de nosotros dentro de millones de años? ¿Serán nuestras sondas las nuevas rocas interestelares que otra especie encuentre y estudie con la misma mezcla de curiosidad y desconcierto? Si el universo es un espejo, tal vez ya estemos viendo nuestro propio reflejo adelantado, viajando desde el otro lado del tiempo. Por eso, más allá de las teorías, de las discusiones técnicas y de las hipótesis sobre su origen, el legado más profundo del 3I Atlas es emocional y existencial. Nos recuerda que el ser humano sigue siendo una criatura que mira al cielo y pregunta, que la ciencia, incluso en su forma más fría y precisa, nace del mismo impulso que movía a los antiguos observadores, el asombro. El astrónomo Carl Sagan dijo una vez que somos el modo en que el cosmos se conoce a sí mismo. Si eso es cierto, el 3I Atlas es parte de ese proceso de autoconocimiento universal, una partícula del todo regresando a sí misma, un fragmento de galaxia visitando su propio reflejo. Quizás, cuando este objeto se pierda definitivamente en la oscuridad del espacio exterior, no recordemos cada cifra ni cada espectro, sino la sensación colectiva de haber sido testigos de algo más grande que nosotros. Esa sensación de pequeñez y grandeza simultáneas es el verdadero regalo que nos deja.
El espejo cósmico se cierra, por ahora, pero su reflejo permanecerá. La Voyager 2 seguirá avanzando hacia la eternidad, llevando el eco de nuestras voces. El 3i Atlas se alejará, llevando consigo las preguntas que aún no sabemos formular. Entre ambos quedamos nosotros, una especie diminuta, pero consciente, que aprendió a mirar, a dudar y a imaginar. Y si alguna vez otra inteligencia encuentra nuestras sondas, o detecta nuestras transmisiones, o estudia nuestros fragmentos flotando entre las estrellas, quizá también se haga la misma pregunta que hoy nos hacemos al observar al 3i Atlas. ¿Quién envió este mensaje? Esa pregunta, eterna y sin respuesta definitiva, será el vínculo más profundo entre todas las inteligencias que alguna vez existan. Porque en el fondo, todo el universo, cada estrella, cada cometa, cada átomo, parece repetir la misma frase en su lenguaje silencioso. Estamos conectados, y mientras ese eco siga viajando, el espejo cósmico nunca dejará de reflejarnos.